Hola, ¿cómo están? Hoy veremos en detalle al Core Volca Keys. Nos encontramos aquí con el botón Inicio y el conector de 9 volts. Luego, en la misma línea, encontramos el conector MIDI para conectarlo a un controlador externo. Luego tenemos los conectores para sincronizar a otros dispositivos Volca o Monotrip. El sincronizador out o salida que envía los pulsos de tiempo a otro dispositivo. Y el in, entrada, es el que recibe los pulsos desde otros dispositivos. Y por último, el conector para auriculares o parlantes. Para entender esta parte del generador de envolventes, nos valdremos del siguiente gráfico que les mostraré a continuación por pantalla. Analizaremos qué es el ADSR, de las siglas en inglés Attack, ataque, Decay, decaimiento, Sustain, sostenimiento y Release, que es la relajación del sonido. En palabras menos técnicas, desde que se presiona la tecla de una nota, cuánto tarda en aparecer, decaer, mantenerse y desvanecerse el sonido. Aquí en este sintetizador encontramos la primera perilla, que es ataque. Como vemos, el sonido apenas presiono ya llega a su punto más alto. Si yo comienzo a girar hacia la derecha, es como que demora más tiempo en llegar al punto máximo del envolvente. Vamos a dejarlo más o menos a un cuarto. Bien, tengo acá Decay y Release, o sea, decaimiento y relajación. Esta perilla ajusta el decaimiento de la nota, o sea, el tiempo hasta que se alcanza el nivel de sostenimiento, y la relajación, que sería la etapa final del sonido, que es cuando se desvanece. Acá tenemos el sustain, el sostenimiento. Con esta perilla controlamos el volumen que el sonido tendrá mientras se mantiene pulsada. Vamos a poner más decay. Vamos a bajar un poco el sustain. Y vamos a bajar un poco el decay y el release. Ponemos sustain. Bajamos sustain. Muy bien, ese es el generador de envolventes de esta línea del Core Volca Keys. Bien, en esta siguiente sección vamos a encontrar al VSO, o sea, el oscilador controlado por voltaje. Y tenemos varios botones. Vamos a comenzar con la parte izquierda. Tenemos la parte de las voces. Recordemos que este sintetizador puede reproducir hasta 3 voces al mismo tiempo, o sea, 3 notas. Así que en el modo polifónico, donde dice Poly, podemos tocar hasta 3 notas a la vez. Después tenemos Unison, de unísono, o sea, una sola nota. Si toco otra, ya se anula la siguiente. Octava, la misma nota octavada. Después tenemos la que suena en quinta. Cuando toco una nota me hace la quinta correspondiente a la nota que estoy tocando. Después tenemos Unison Ring, que es en anillo, hace las 3 notas utilizando digamos, el generador en sonido en anillo, o sea, modulación en anillo. Y Polyring, que es en anillo pero polifónico, hasta 3 notas. Perfecto. Después tenemos aquí debajo, tenemos el octavador. Voy buscando la misma nota pero en diferentes octavas. Si me muevo hacia la derecha, más aguda, y si me muevo hacia la izquierda, más graves. Bien, vamos a continuar entonces con estos 3 botones que tenemos acá en el oscilador controlado por voltaje o VCO.
El primero, que es un detune, que es un desafinador. Esta perilla lo que hace es ajustar el tono para cada uno de los VCO del 1 al 3. El cambio proporciona un sonido más denso. Vamos a ponerlos en unísono. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego tenemos portamento. Esta perilla ajusta el tiempo de desliz entre una nota y otra. Hacia la derecha se nota cómo se desliza. Y obviamente el eje int, que es la entrada del generador de envolvente. Entonces aquí le estoy enviando a la parte del generador. En la siguiente sección nos encontramos con el filtro VSF, filtro de pasa bajo controlado por voltaje. Esta primer perilla, llamada cutoff, que es corte y apagado, permite ajustar la frecuencia de corte del VSF. Si giramos, vamos a hacer un ejemplo, no tenemos sonido. Si giramos hacia la derecha, el sonido comienza a ser más vivo. Y si lo giramos hacia la izquierda, el sonido decae. Muy bien. Luego tenemos esta perilla llamada peak, que es el énfasis. Permite enfatizar el componente armónico de la frecuencia de corte. Cuanto más se lo gira a derecha, mayor énfasis se aplicará al componente armónico. Y por último nos encontramos aquí eje int, entrada de generador de envolvente. Esta perilla ajusta la intensidad con la que la frecuencia de corte cambia en función del generador de envolventes. Está también muy ligada a esta fila que ya habíamos visto de generador de envolventes. Muy bien. En la siguiente sección nos encontramos con el filtro LFO, el oscilador de baja frecuencia. Y nos encontramos con la primera perilla, rate, que es el corte de ciclo. Esta perilla ajusta el ciclo del FO. Si se gira hacia la derecha, se acorta el ciclo. Pitch int, que es la profundidad. Esta perilla ajusta la profundidad, o sea, la intensidad de la modulación aplicada al tono. Y cut off in, el corte de la profundidad. Esta perilla ajusta la profundidad, la intensidad de la modulación aplicada a la frecuencia de corte del VSF, ¿no? Bien, ahora seguiremos con toda esta parte de delay. Tenemos el botón time, que es el botón tiempo. Esta perilla ajusta el tiempo de retardo del delay, o sea, la repetición. Después la de feedback, que es la de retroalimentación. Esta perilla ajusta la cantidad de retroalimentación de retardo, así como el nivel también de mezcla del efecto y los sonidos sin efecto. El tiempo, que es cuando tenemos alguna secuencia ya grabada, vamos a darle mayor o menor tiempo. Y obviamente el volumen. Para esto vamos a activar esta función también, tiempo delay, función tiempo delay, que en realidad esta función vincula el tiempo de retardo con el tiempo para crear con facilidad efectos rítmicos. Vamos con el ejemplo. Ponemos feedback. Y ahora le vamos a dar delay.
Bien, aquí debajo tenemos el play para cuando ya tenemos grabada una secuencia, el record para comenzar a grabar una secuencia, memory para, obviamente manteniendo la tecla memory, tenemos 8 lugares de memoria para poder recuperar lo que hemos grabado. Y una vez ya grabado, ponemos función memory y para salvar presionamos el botón que queremos, en qué memoria lo queremos grabar. Bien, vamos a pasar a las funciones principales que tiene el Core Volca Keys. Presionando el botón Func, puedo aquí con el número 1 encender el Motion Sequence, o sea el secuenciador de movimientos. El Smoke es este botón, lo que hace es cuando la secuenciación de movimiento está activa, los ajustes de mandos grabados cambiarán con suavidad al inicio del paso. Si la secuenciación de movimientos está desactivada, los cambios en función de los ajustes grabados será en cada paso. Función y Clear va a borrar todos los ajustes de mandos grabados. Bien, ahora vamos con los ajustes del LFO, del oscilador de baja frecuencia. Manteniendo presionada la tecla Función entonces y presionando la número 4, que es Show, permite ajustar la onda del LFO a la onda de diente de sierra. La número 5, que dice Tree, que es de Triangle, permite ajustar la onda del LFO a la onda triángulo. La que dice Square, esta función permite ajustar la onda del LFO a la onda cuadrada. Y la Trigger Sync, que ya estaba habilitada, permite reajustar la fase de la onda del LFO cuando se toca una nota. Vamos con las funciones que tiene acá de tiempo. Tenemos función 1.1 que permite ajustar el tiempo en el caso 1.1 tal cual como se grabó. En el 1.2 y 1.4 modificará el tiempo de las notas que han sido grabadas. Tenemos también el metrónomo para poder escuchar cuando vamos grabando. La función Step Trigger fuerza el desencadenamiento del generador de envolventes al principio del paso, si es que está la función Flux, como vemos en este caso, desactivada. La función Tempo Delay, que ya la citamos también anteriormente, que vinculaba el tiempo de retardo con el tiempo para crear con facilidad efectos rítmicos. Y la función Flux, esta función, si está activada, la secuencia se grabará y reproducirá de forma continua, independientemente del paso. Si está desactivada, esta función se grabará la interpretación y se cuantizará al principio del paso. Bien, vamos con la parte de Clear. Manteniendo presionado el botón Func y manteniendo presionado Active Step, todos los pasos en el modo de paso activo se activan. Y función All, se borrarán todos los datos de la secuencia. Vamos con una pequeña grabación y empecemos a recorrer un poco cada uno de los osciladores y cada uno de los botones que tiene este sintetizador. Voy a tomar una grabación ya que tengo en el M3. Y vamos a comenzar a darle diferente forma. Le vamos a dar feedback. Un poco de ataque. Decay release. Y un poco de sustain. Y vamos a darle delay. Detune. Un poco más de sustain. Más delay. Y vamos a entrar a cambiar las diferentes voces acá. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle a la manito, suscribirte a mi canal
y activar la campanita para que te enteres cuando subo un video nuevo. Saludos y nos vemos.